Vamos a saludar de inmediato a Nicolás Facuse, a Lía Arroyo del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad. Estamos todos los lunes acá, como siempre, a las 11 de la mañana para conversarlo. Saludos, muchachos. Hoy día, les digo, les van a llegar un montón de preguntas, así que hay que estar preparado para aquello, pero antes, Hassan, te quería pedir también tu perspectiva con respecto a lo que ha ocurrido con el tercer retiro del 10%. Sí, porque el proyecto de los bonos ya se hizo y ya supuestamente la página web está habilitada, y entonces tenemos toda la confusión típica de este gobierno. Pero antes de entrar entonces en la voz de los que sobran versus la hiperfocalización, acá tenemos nuestra doctora Bonos en la liga que nos va a ayudar con todas esas preguntas tan enredadas. Sí. Pero antes, para hablar un poco de lo que se está debatiendo en este momento en el Congreso, que es el tema del tercer retiro, ¿no es cierto? Y ahí quería preguntar, Nicolás, acerca de las técnicas legislativas, ¿cierto? Porque lo que está tratando de hacer el Congreso es tener una solución frente a este problema de que el gobierno quiere llevar todo al Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces salió la propuesta, ¿no?, del diputado Matías Walker, ahí con el Marcos y la Vaca, de cambiar la Constitución respondiendo un poco a lo que hizo el Tribunal Constitucional con el segundo retiro, que decir que eso contradecía a la iniciativa exclusiva del presidente en materia de seguridad social. Entonces ellos querían poner que durante estado de excepción el Congreso tiene explícitamente el derecho de hacer reformas acerca de retiros de fondos de previsionales, y eso no tuvo éxito. Lo que quería preguntar es, ¿al final eso cambia el escenario? Porque el Tribunal Constitucional igual podría haber declarado la reforma inconstitucional porque están funcionando de forma desatada en defensa de este modelo. Entonces no sé cuán importante es la técnica legislativa y realmente tú, ¿qué opinas en términos políticos de qué va a pasar cuando el gobierno lleve eso al Tribunal Constitucional? Gracias, Hassan. Bueno, yo les cuento que estoy, como le he dicho otras veces, en este momento aquí estoy en el templo de la democracia, en el Congreso en Valparaíso. Se están ocurriendo muchas cosas en paralelo, muchas cosas. Está comenzando el funcionamiento de la Comisión de Constitución del Senado, donde se está viendo el segundo trámite del tercer retiro. Ya están ahí los senadores integrantes de esa comisión comenzando a revisar el proyecto que viene desde la Cámara. En paralelo está funcionando la Comisión de Trabajo del Senado, donde se está viendo la reforma a las pensiones, que está citada hoy hasta total despacho. Dado la agenda que tenemos, no voy a profundizar sobre eso, pero es un tema ultra relevante que quizás en el próximo programa podemos conversarlo, pero hoy día la Comisión de Trabajo del Senado eventualmente va a despachar también el proyecto de reforma a pensiones. Tenemos la semana en la Cámara también la votación del proyecto de los super ricos. Entonces están ocurriendo muchas cosas en el Congreso. Esta semana va a ser muy, muy noticiosa. Sobre lo que tú decías, Hassan, efectivamente, el proyecto de retiro del 10% se establecieron dos alternativas en la Cámara, un artículo transitorio, que es como ha funcionado los otros anteriores retiros, un artículo transitorio a la Constitución que permita este retiro, pero también se estableció una facultad, un permanente, que cada vez que hubiese una situación de catástrofe, ahí se establecía de qué manera se pudiera retirar un porcentaje de los fondos previsionales. El permanente se perdió porque la derecha lo votó en contra. La derecha dio los votos para el transitorio, pero no para el permanente. Eso es bien complejo porque la derecha sabe que el transitorio puede caerse por constitucionalidad y las posibilidades de que se cayera el permanente eran muy inferiores. Y dado que dio los votos para una cosa, no para otra, uno se pregunta si es que hay una voluntad real de un sector político de que esto prospere. Porque si el presidente ha amenazado con ir al Tribunal Constitucional por el transitorio y el resultado de ir al Tribunal Constitucional la vez anterior fue que se perdiera el proyecto, pero que sobreviviera porque el gobierno ingresó una ley que ahora no la va a ingresar, por lo que sabemos, y se vota en contra, la derecha vota en contra del permanente, que es un artículo que sí podría haber pasado el control de constitucionalidad. Entonces uno dice, bueno, hay o no hay voluntad. Se ponen los votos para sacar el transitorio que podría terminar
fuera por el Tribunal Constitucional, pero no se ponen los votos para el permanente. Pero perdón, Nicolás, Bueno, tú dices, por lo que sabemos, no van a ingresar otra ley, porque lo que hicieron el año pasado fue ir al Tribunal Constitucional, bloquear el proyecto y después negociar para un segundo retiro un poco modificado. ¿Tú ves que ahora no van a hacer eso? Mira, el gobierno ha tenido en este tema una actitud torpe, errática y además políticamente irresponsable. ¿Por qué? Porque en el primer retiro, que es similar a este, en la fórmula jurídica utilizada, el gobierno no lo consideró inconstitucional, no reclamó. En el segundo, que tenía una fórmula jurídica idéntica, sí fue, pero presenta un proyecto de ley para que el retiro se pueda hacer. Y en el Tribunal Constitucional existe un empate 5-5 y la presidenta del Tribunal Constitucional, que era la jefa de asesores antes del presidente Piñera en el segundo piso, es el voto dirimente, vota 2 veces cuando hay un empate, lo cual es una cosa bien perversa. Es un tribunal que tiene una integración par, son 10, los tribunales por definición son impares, claro. Porque es probable que pueda haber, porque no pueden haber empates, tiene que haber una definición. La Corte Suprema tiene 21 integrantes. Las salas de los tribunales tienen 3 integrantes, 5 integrantes. Los tribunales de juicio oral son también en impar. Son 2 tribunales, tienen que ser impares, porque no pueden haber empates. Bueno, el Tribunal Constitucional, entre todos los problemas que tiene, además es par, tiene 10 integrantes. Y cuando hay un empate, como ocurrió, define la presidenta del tribunal, que era la jefa de asesores del presidente Piñera. Y, por lo tanto, en ese segundo retiro, el gobierno nos tira todo en ascuas, anuncia que va, pero todavía no va, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, entonces no sabemos si lo va a considerar constitucional como la primera vez, lo va a considerar inconstitucional como la segunda vez, o va a hacer algo distinto. Lo que sí sabemos es que si va al Tribunal Constitucional puede tener un resultado similar al segundo retiro, pero ojo, que no insistir en esto, la votación fue 5-5, la constitucionalidad de esta fórmula no es algo que se dé por sentada, es perfectamente discutible, y eso lamentablemente va a quedar en manos hoy día de un tribunal que va a dictaminar esto con criterios distintos a los criterios que uno esperaría se está legislando, porque la legislación, los parlamentarios, los que están recogiendo la inquietud y la necesidad de la ciudadanía de poder tener este retiro. Ya Nico y Lía, vamos a ir con los comentarios, las opiniones de la gente con respecto al bono clase media que ha generado, ustedes saben, un montón de rabia, de frustración por la manera en que se ha implementado, pero... Lo dijimos, Rodrigo, sí, lo dijimos aquí la semana pasada. Lo dijimos. Pero mucha gente no ve otra salida que este tercer retiro. Me gustaría, Nico, si nos pudieras precisar cosas de tiempo, de tramitación, porque la gente quiere saber ya, no clasifiqué el bono clase media. Si esto resulta bien, ¿en cuántos días más podría contar con la plata del tercer retiro si resulta aprobado en la gente que lo necesita? Bueno, yo creo que probablemente hoy se va a hacer un esfuerzo grande en la Comisión de Constitución para despacharlo, entre hoy día, yo creo que hoy día, quizás mañana, podría ser mañana, pero eventualmente hoy, se va a escuchar gente, expertos, se está analizando la norma transitoria a ver si se le pueden hacer modificaciones para evitar problemas con el Tribunal Constitucional. Hay un tema relacionado con las rentas vitalicias que sí trae este proyecto, que no traía los proyectos anteriores, que también hay que analizarlo, hay algunas dudas relacionadas con aquello. Entonces es un debate que jurídicamente también tiene su fondo, no es llegar y aprobar derechamente lo que viene, hay que ver las distintas dimensiones que tiene este tema. Aprobado, despachado por la Comisión de Constitución, que esperamos sea hoy, aunque sea muy tarde, pero que sea hoy, o el miércoles, dependiendo cuándo salga de la Comisión. Quiero decir que hay un acuerdo de los comités del Senado, ya hay tablas con proyectos para el martes y el miércoles, pero hay un acuerdo en los comités del Senado que en cuanto este proyecto salga de la comisión, es primera prioridad para ponerlo en la tabla. Entonces, no importando los otros temas que son importantes, que están en tabla para el Senado, este proyecto en cuanto esté disponible para votarse, se pone en primer lugar de la tabla. Y podría salir el día miércoles. Si hay cambios, hay 2 posibilidades. Si no hay ningún cambio, el proyecto queda para ley el mismo día miércoles y tiene que ser promulgado por el presidente de la República a más tardar al día siguiente. Si hay cambios, como yo creo que va a ocurrir, que van a haber algunos cambios, pasaríamos a un tercer trámite, pero el tercer trámite puede ser bastante breve y el día jueves, que sesiona la Cámara de Diputados, que es la Cámara originaria que vio este proyecto al principio, tendría que aprobar esos cambios el día jueves y entonces
promulgado, ojalá el mismo jueves, y publicado, esto es lo más importante, publicado en el diario oficial, ojalá el día sábado, el día viernes, o más tarde el día sábado, porque desde ese momento comienza a correr el plazo que establece la ley para que la gente comience a hacer las solicitudes. O sea, esta semana podemos tener listo el proyecto despachado al Congreso. ¿Cuáles son las dudas? Dos dudas. Si es que en la tramitación, porque lo puede hacer en cualquier momento el presidente de la República, o despachado el proyecto, efectivamente el presidente recurre al Tribunal Constitucional, con lo cual, como primera cosa, se retrasa la promulgación y la publicación de la ley, porque primero tiene que revisarla el TC, entonces ya perdemos por lo menos una semana más, y después, ¿qué ocurre con el TC? Si es que esto pasa o no pasa. O sea, todavía resta un camino, por supuesto, para aquello, pero los plazos se van acortando. Estamos haciendo acá, en La Voz de los que Sobran, el Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad, junto a Nicolás Facuse, Lía Arroyo y también Hassan Akrim. Metámonos en el tema del bono, pues, Hassan, ¿cierto? Que tanta controversia ha generado. ¿Cierto? Tantas preguntas por así supuesto que nos que llegan para nuestro experto. Un montón. Pero primero, Lía, te queremos escuchar a ti. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a todo esto alcance y las dificultades que hay concretamente para que este bono sea masivo y llegue a la gente que lo necesita? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Y lo dije ayer porque estuve en la mesa de las que sobran también ayer hablando de este tema. Y creo que se mantiene lo que señalé, que es que es bien increíble ver cómo una política de transferencia directa, donde lo que se está haciendo literalmente es repartir plata, genere tal nivel de descontento en la ciudadanía. Y la es efectivamente, por una parte, la inoperancia que ha tenido este gobierno en llegar a las familias, y por otra parte, el problema endémico ya a esta altura de la titular, de hecho hace poco el ministro de Hacienda promocionar la acción del proyecto diciendo a todas las personas entre el salario mínimo de 2 millones de pesos le van a llegar 500.000 pesos. Y vemos en los hechos que eso primero no es verdad, porque hay un grupo importante que solo va a recibir un bono de 100.000 y que dentro del universo señalado por el ministro hay mucha gente que se está quedando afuera por distintas razones. Y hay que tener en cuenta que la razón no es la vulnerabilidad, la razón son razones burocráticas, administrativas, sesgos que se incorporaron, muchos de los cuales se le hicieron, o todos, se le hicieron presente al gobierno durante la tramitación del proyecto, pero ellos estimaron que no era pertinente atender esas sugerencias de eliminar filtros. Y lo que vemos hoy día es básicamente a la ministra de Desarrollo Social señalando, reconociendo el fracaso de la política pública y diciendo que están trabajando en un mecanismo, que fue el mismo mecanismo que le pidió el Senado expresamente, un mecanismo adicional para que aquellas personas que teniendo las condiciones de vulnerabilidad, pero que no ingresan por razones burocrático-administrativas, tengan la posibilidad de acceder a algún tipo de ayuda estatal. Entonces, pensemos, no lleva ni 24 horas, o sea, lleva ni 48 horas operando la plataforma, y ya hay un reconocimiento expreso del fracaso de la política en cuanto al alcance y la conciencia de la necesidad de reformularla. Sí, hay que dar un gran reconocimiento al gobierno por eso de estar pasándole plata a la gente generando rabia. Eso es un logro, yo diría, en términos políticos. Ahora, voy a hacer preguntas cortitas, Elías. Hassan, disculpa para ir en ese punto, es que es muy brutal lo que dice la Lía, porque si ustedes se acuerdan antes, se anunciaba un bono por el gobierno que fuera y había toda una polémica porque decía esto es para subir en las encuestas, porque este gobierno anuncia bonos y baja en las encuestas, es una cosa brutal. Va en contra de la ley de gravedad de la política, de verdad impresionante. La verdad que sí. Ay, por eso. Ya, las preguntas así bien simples, pero la gente necesita claridad porque además de una pésima comunicación de parte de comunicación de riesgo en términos de COVID, hay una pésima comunicación acerca de las reglas. Entonces, Isabela Izquierda pregunta, hola, si califico para el bono clase media y lo pido, ¿es verdad que no puedo retirar el tercer 10%? No es cierto. En la configuración actual del proyecto no es así. En algún momento
se pensó presentar indicaciones por parte de algunos diputados oficialistas para poder hacerlo incompatible. Pero no, en la configuración actual se puede acceder al bono y se puede acceder luego al retiro, porque no tiene nada que ver uno con el otro si lo pensamos. Bueno, eso es muy importante que la gente entienda eso. No, totalmente. Ahora, David Saavedra nos pregunta también, Lía, y te la planteo así, al hueso. Hola, estoy sin sueldo desde diciembre, 0 pesos del año pasado, pero no me tocó el bono. ¿Puedo hacer algo? Ahí sería bueno también explicar por qué le pasó esto a él. Probablemente porque no quedó dentro de los periodos de captura. Si se acuerdan, los periodos de captura eran para evaluar la rebaja de ingresos, era el segundo semestre de 2020 contra el segundo semestre de 2019. Si se quedó sin pega en diciembre del año pasado, probablemente no alcanzó a tener esa rebaja. Puede ser algún otro motivo, yo creo que esa es la más probable. Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que le quedaría? En el caso de que ahora efectivamente no tenga ingresos, y tendría que, si es que no tiene registro social de hogares, inscribirse en el registro social de hogares y eventualmente postular al IFE, que podría atender esa situación en caso de que no tenga ingresos, y podría ver luego si es que la rebaja a lo mejor no fue del 20, fue del 10 y puede postular al préstamo, pero igual sería solo por la rebaja. Y lo que queda también ver es cuál es este nuevo mecanismo que supuestamente el gobierno ha anunciado para poder atender precisamente estos casos que se quedaron afuera. Ay. Víctor Astudillo Díaz dice: gano menos de 300.000, soy microempresario del turismo, soy de Chillán, encerrado en cuarta cuarentena y no califico para el desgobierno, una vergüenza. Y después el Jaime Rivera: tengo renta vitalicia y no puedo acceder a ni un bono, pensión de 240 lucas para repartir con mi esposa. Queríamos saber sobre lo de los pensionados, eso sí. ¿Cuál es la situación para los que están en esa situación, con pensiones de 240 lucas? Sí. Un detalle de la renta vitalicia con el retiro. Sí. En este proyecto viene la posibilidad de hacer no un retiro, en realidad es como el adelanto del pago de la renta, equivalente al 10% de los fondos que originalmente se entregaron a la aseguradora. Eso eventualmente se va a poder adelantar y luego se descuenta a prorrateo en las cuotas que quedan a futuro. Pasó eso en la Cámara de Diputados, está bien en el Senado, va a ser uno de los temas álgidos que se va a discutir hoy, pero eventualmente podría ocurrir que por primera vez la gente que tiene renta vitalicia pueda hacer no retiro, sino que en realidad adelantar renta. Y esa discusión podría llegar al TC también, porque algunos plantean, aunque la plata es Así de es. uno en una aseguradora, dicen, no, esto es una expropiación. No sé si uno se puede expropiar su propia plata, pero bueno, es lo que plantean. Bueno, ellos. es que técnicamente no es la plata de las personas que porque firmaron contrato, entonces es de la aseguradora. Pero se la pasa a uno, po. Era la plata que uno claro, ese flujo, sí. Exactamente, pues en el fondo de la AFP, que tenía el fondo ahí, se pasó a una aseguradora y ella te la administra. No. No, Claro, el fondo es de la es que uno, aseguradora. exacto, uno entrega el dinero formalmente a la aseguradora y la aseguradora a cambio de eso me asegura, valga la redundancia, una cantidad de dinero para el futuro. Y hay un debate hoy día, está en la prensa, entre algunos constitucionalistas sobre este punto en particular. Va a ser uno de los temas complejos hoy, en la tramitación de hoy. Bueno, vamos a seguir con preguntas porque hay muchas, por ejemplo, hay algunas que han llegado desde Facebook, ¿cierto? Miren, a ver, vamos acá. Dice Lali Hernández, gran programa de hoy. Una consulta por el bono. Mi hermano trabaja informalmente y no le tocó ni el bono IFE, siendo que el año pasado sí le tocó. ¿Por qué pasó eso? ¿Lía? Eso, a ver, lo que pasa es que, bueno, voy a aclarar dos cosas. Primero, a la persona que preguntaba que ganaba menos de 300.000. Sí, microempresario del turismo de Chillán era él. Sí, el bono parte de 326 hacia arriba, porque es parte del mínimo vigente a marzo de 2020, queda por debajo. También sería eventualmente candidato al IFE, pero si tiene ingresos formales, quizás no. Ese es el problema. Y en el caso de la persona que preguntaba de rentas vitalicias, si son 240.000, debería entrar. Ahí quizás por último me pueden escribir al Twitter para ver el caso en particular, porque en principio por los montos debería hasta 408 debería entrar, pero con el bono de 100.000, no de 500.000. Eso hay que tener ojo. Esa respuesta para don Jaime Rivera, ahí te puede contactar. Sí, y en el caso de las personas que reciben ingresos informales, no entran al bono. El bono es para personas con ingresos formales.
Si tiene ingresos informales le corresponde el IFE y puede que le haya correspondido el año pasado y ahora no, porque este IFE está sujeto a la condición sanitaria de la comuna, ¿ya? El IFE, bueno, ahora el de abril va a ser más amplio, pero los IFE se venían entregando cuando había, la comuna en que residía la persona estaba una cantidad de días, una semana, 10 días, no recuerdo exactamente ese número, en fase 1, ¿ya? Ahora opera, si durante el lapso de 25 de febrero al 30 de marzo, creo que se estuvo al menos un día en fase 1, en fase 2, debería corresponderle el IFE, ¿ya? Si es que efectivamente, hay que tener, ahí hay que dar un dato para que la gente lo tenga presente en el caso del IFE. Si le tocó el IFE de octubre de 2020, le debería tocar ahora, ¿ya? A la gente que le tocó el de octubre, los demás, que fue el que tuvo más cobertura. En el caso de los demás, el IFE va variando según la situación sanitaria de la comuna, así que esa también puede ser una razón. Perfecto. ¿Hay más preguntas, Hassan, desde tu bando? Hay muchos. A ver, Moshe Valdoise. Tema bono. Tengo casi 67 años, trabajé 43 años, fondo AFP 120 millones. En junio de 2019 me retiré para iniciar trámite de pensión. Logré 100 en diciembre del 2020, la mísera pensión de 530,000 pesos. Ojo, mi sueldo fue de 1.6 millones, estuve 19 meses sin sueldo. Postulé a todos los bonos posibles y manda lo que sí clasifiqué fue el bono anterior de 500,000 pesos. Hoy sin derecho ya que según el gobierno pertenezco a la acomodada clase media. Puedo apelar. Es que de hecho si recibe una pensión de 530,000 pesos por efecto de la administración es una persona rica, básicamente. Claro, o sea, que se preocupe por el importe por a lo los tanto- súper ricos. Ese le va a tocar. Sí. Queda por encima, o sea, veamos lo perverso del sistema. Una persona pensionada que baja su tasa de reemplazo por debajo del 50%, digamos que con 500,000 pesos, es difícil pagar arriendo, luz, agua, todas las Obvio. cuentas, y con ese umbral se considera una persona que queda fuera de todos los beneficios. Sí, mira, acá hay otra de Marlene Castillo, que está vinculado con el tema este de la renta vitalicia, pero desde la perspectiva del bono. Dice, yo tengo una pensión de viudez de renta vitalicia, ¿por qué no puedo recibir el bono? Mira, una de las quejas más generales que me ha tocado ver en este fin de semana es lo que pasa con las mujeres que tienen pensión de viudez. Y ayer también lo señalé, no están entrando. Y en principio por la disposición de la ley deberían entrar porque pertenecen al sistema de IPS. Pero ahí hay que, bueno, de hecho lo hemos señalado para hacerle las preguntas al Ejecutivo por lo que corresponda, pero generalmente sé que son mujeres vulnerables, adultas mayores, no están entrando el bono y deberían por razón de la vulnerabilidad y del sistema al que están adscritas. Totalmente. Hay una falta que hay que abordar, ¿cierto? Es un sector importante y no es menor. Otra pregunta. Ana María Contreras dice, soy trabajadora de casa particular y no tengo derecho a nada. Aparte estoy con sueldo suspendido. Entendido. Claro, ¿qué le podríamos decir? Claro, es que ahí volvemos al problema de si no gana sobre el mínimo, no va a calificar eventualmente al bono, y tenemos el problema con el IFE que es el descuento de los ingresos formales. Entonces, Claro. Una persona que está con el contrato suspendido tiene igualmente ingresos formales y quizás o queda por encima del umbral del IFE, pensemos que son 100 lucas por persona, no es una cosa muy alta, es bastante bajo, es bastante fácil quedar afuera. y en esa situación lo más probable es que como tiene ese ingreso formal, no va a entrar. Y si no claro, y si está sobre el umbral, habría que ver, como les digo, en el caso de cuestiones de detalle que sea como muy cerca de la numérico, me pueden escribir en el Twitter y ahí los puedo tratar de orientar un poco mejor en la Porque situación. hay una pregunta acerca de cuando uno está postulando cuántas personas están en el hogar, ¿cierto? Porque se divide por integrantes. Entonces, si es... Sí, eso para el IFE. Sí, claro. Sí. Entonces, si ella tiene ingreso así Sí. de trabajadora de casa particular, se divide por la cantidad de personas, y si ella está postulando sola, entonces así... Probablemente va a quedar Lo que fuera. pasa es que el IFE tiene, como bien dice Hassan, se asigna por hogar, pero en el hogar pueden o no haber beneficiarios. Se calcula globalmente, pero las causales de cada beneficiario es ya sea una persona jubilada, ya sea una persona para el IFE, digo, ya sea un nivel de ingreso determinado, etcétera.
tenemos una pregunta de Nicolás Hanich. Ganaba entre 1.1 y 1.6 millones. Quedé sin pega en octubre de 2020. No tengo ingresos y no me toca bono. Bueno, eso es... La misma razón de la primera pregunta, probablemente no alcanzó el umbral por el tiempo de captura. Y ojo que eso se mejoró, si hubiese quedado como estado original, que solo tomaba 2 meses, tomaba diciembre, enero y diciembre-enero, de 2019-2020, 2020-2021, hubiese llegado todavía más gente afuera. Ese es el problema del tiempo de captura. No alcanzó, a mí me llamó mucha gente, por ejemplo, el fin de semana, me decía, oye, quedé en 16% rebaja, quedé en 17% rebaja, quedé en 19% de rebaja y no califiqué. Ah, qué horror. No, tremendo. Lo mismo Eso ocurre- es la realidad de la hiperfocalización. Eso Claro. es la estupidez Pero es que- por Y diseño. pensemos que hay gente que está sin pega ahora, por ejemplo, que se quedó sin pega a fines del segundo semestre de 2020 y ahora lleva 3 meses sin pega en 2021. Es irritante porque yo me recuerdo perfectamente cuando la semana pasada el ministro Blumel decía en una entrevista que la focalización en Chile era sinónimo de justicia, porque no somos un país rico como para entregarle de manera transversal a todos los que no lo necesitan, incluso este bono. Pero acá el punto es que el foco está nublado. Totalmente. O sea, ¿me entiendes, Focalizar es un trabajo burocrático de mucha dificultad. Entonces, si somos un país en vías de desarrollo, no tenemos esa capacidad. Es mejor entregar a todas las Totalmente. personas porque tampoco tenemos tantas personas ricas para preocuparse de eso. La lectura del Entreguemos foco es a... la equivocada, completamente. Totalmente. Y no se está haciendo bien, o sea, no se está abordando de buena manera y la evidencia está en la enorme cantidad de gente que hoy día ha sido rechazada, buena parte de las cuales nos envía sus preguntas. No sé si está vinculado a lo anterior, Lía, con la señora esta que tenía una pensión de renta vitalicia. Dice, ¿y qué pasa con nosotros? Nos dice Chascona Chanik, que tenemos pensión solidaria. ¿A qué podríamos calificar? Nos pregunta ella. Al IFE. Al IFE, solo al IFE. Sí, bueno, y en un caso, hay unos supuestos especiales, la ley también de pensionados que estén desde o por sobre la PBS. Ahí también hay que ver cuál es el monto efectivo, porque de repente puede ser PBS con algún complemento, o puede no ser PBS, o sea, pensión básica solidaria, sino aporte solidario, y ahí hay que ver la situación específica de cuáles sean las asignaciones que están en la pensión. En principio también, los pensionados del sistema de retiro, que hayan estado en retiro programado, o sea, que hayan cotizado y que no les alcanzó para pensión autofinanciada y que estén recibiendo PBS, entre la PBS y los 408.000 podrían optar al bono 100.000. Pero también hay que ver la situación particular, porque como te decía, por ejemplo, en el caso de las pensiones de viudez, muchos Montepío no están entrando. Entonces, habría que ver la situación particular para ver por qué no entró. En principio, en la franja debería entrar. Sí, debería. Don Hassan, hay más preguntas. Esto es una revolución, ¿eh? Mucha gente que nos envía sus consultas porque hay mucha incertidumbre y rabia. Sí, exactamente. Ya, de hecho, es que interesante que la Lía igual y el Nico responde así como eso. Es la misma pregunta anterior. El diseño del sistema es tal que esas personas no califican. Eso no es como errores particulares, son errores generalizados, estructural de cómo se diseñó esa ayuda. Ivonne Casas pregunta. Hassan, disculpa. No, es un diseño tal cual como tú lo dices porque tiene que ver con una forma de entender las políticas públicas. O sea, es una concepción ideológica. Si eso es el problema estructural que tenemos detrás de esto. Exactamente. Eso lamentablemente no va a cambiar mientras que dure este gobierno, pero hay que seguir peleándolo. Ivonne Casas pregunta, mi madre recibe pensión de 130.000 pesos, queda fuera por ganar menos de 150. ¿Cómo se entiende eso? Y la Carolina Herrera pregunta, favor, ¿cómo opera el incremento del bono de clase media para menores de 18 años y mayores de 65 años? Tengo un hijo de 6 y mi madre de 75 años. Ayer postulé, pero no encontré nada al respecto. Ya, esas dos cosas. Mira, primero, respecto de las personas que quedaron fuera, también me mandaron pantallazos que son bien terribles, que decía usted recibe menos de 158.000 y tanto, creo que esa era la cifra que actualizaba con la que estaba cortando el servicio, y le decía usted no califica porque básicamente es muy pobre. Entonces yo pienso la indignación de la persona que ingresa, por ejemplo esta persona que tiene una pensión de 130.000 y le dicen no, que usted es muy pobre, entonces no califica el bono, y probablemente esa persona capaz que ni siquiera, si es
una sola persona, por ejemplo, no va a calificar al IFE, o si son 2 personas van a calificar al IFE por 70.000 pesos. Entonces, me imagino, yo pensaba, yo decía, me meto desesperada porque necesito algo de lucas para poder mantener el ingreso de mi familia, y me dice esto, ¿ah? Porque nosotros, por ejemplo, muchas veces se le señaló al Ejecutivo durante la tramitación del proyecto establecer una plataforma que fuera al menos más amigable. Por ejemplo, que si yo entro y me hice el sistema que no calificó para el bono, el mismo sistema me redireccione a algún otro beneficio al que pueda optar, ¿ya? Hay igualmente otros beneficios, principalmente el IFE, hay algunos otros subsidios. Entonces, que el sistema al menos recondujera o orientara a las personas en este camino que es tremendamente complejo, pero que el sistema te diga, no, eres demasiado pobre para acceder, me imagino que debe generar un malestar tremendo, y eso es porque esa pensión está por debajo de la PBS. Entonces, el único camino que le quedaría es el IFE. Y en el caso de los incrementos, ahí yo explicaba la otra vez que en el caso de los incrementos, si bien para el bono no es necesario tener registro social de hogares, por el caso de los incrementos sí es necesario tener registro social de hogares. Entonces, si usted tiene registro social de hogares y accede al bono, el mes siguiente, o sea, en mayo, debería recibir los incrementos. Ahí, lamentablemente, desconozco cómo está funcionando la plataforma para ese efecto, porque ese es un cruce entre la información del servicio y el registro social de hogares. Me comprometo a revisarlo y ver si es que en la página del registro social de hogares está disponible la inscripción de incremento, o no sé si lo van a poner a disposición ahora o se va a poner a disposición el mes que sigue, pero en ese caso efectivamente le podría corresponder un incremento de 125.000 pesos si tiene una persona dentro del grupo familiar que sea menor de edad o mayor de 65 años o en condición de invalidez. Si son 2 personas, 187.000, y si son 3 personas, 250.000, pero siempre que tenga registro social de hogares, y le va a corresponder al mes siguiente. La doctora Bonos nos está respondiendo dudas por Twitter con más detalle, que es lo urgentemente necesario. Pero escuchándola a los dos, y es eso que hemos escuchado tantas veces la semana pasada también. Si yo gano menos de 326.000 pesos, no califico para el bono, pero si gano un poco más de 100, no voy a recibir nada de IFE, o incluso si somos una pareja de personas pensionadas, voy a recibir 60.000 pesos. Y yo escucho eso y pienso en el video que vimos en la primera mitad de Ignacio Briones y todos los cuicos aplaudiéndole. Gracias, Ignacio Briones, por diseñar ese sistema. Eso es la realidad de Chile, gracias a genios que viven en el barrio alto y no tienen ni idea de cómo funciona la economía y después nos dan lecciones. A propósito del video... Oye, pero no le demos todo el crédito a Ignacio Briones, dejémosle lo que le corresponde a Sebastián Sichel también. También, por cierto. Ah, claro. Exactamente. Me gustó mucho, a propósito del video de Ignacio Briones, la broma que hizo en Twitter la humorista Paloma Sala. No sé si la leíste, que dijo que Briones pasó un viernes por la tarde al Baco y se llevó a todos los que estaban ahí. Tengo el video. Había otro que preguntaba de cuántos metros cuadrados tiene que ser tu casa para poder aparecer en el video. O sea, Claro. de una cierta cantidad de metros cuadrados para arriba califica para video de Briones. No. Ahora, No, es netamente color de piel. sí, de verdad, irrita, verdaderamente. Oye, en la letra chica, en las limitaciones, en los problemas, ¿hay espacio de mejora para este bono, para la manera de postular? ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, o sea, me tomo de lo que dijo la ministra Rubilar hoy día. Asumo, al menos, que entendieron que hay un problema y hay un problema grave, y que por lo tanto se tienen que tomar medidas para solucionarlo. Ahora, ¿cuál es la posición? Y aquí es mi posición particular, y también sé que es la posición de muchos y muchas parlamentarias en el Congreso, y que lo han venido señalando, de muchos y muchas y candidatos y candidatas presidenciales, presidentes de partido, que es la universalidad. ¿Ya? En una situación particular como esta, en una situación de pandemia, porque no estamos en una situación cualquiera, ya estamos en una situación de apremio especial. Lo que correspondía era la entrega universal, la distribución universal. Después podemos definir si es que establecemos mecanismos de compensación, eventualmente a través de impuestos. Eso se ha ido estudiando en la experiencia internacional. ¿Es posible de alguna forma hacerlo? Además, volvamos Impuesto a a los recordar... super ricos. Claro, y que Chile tiene espacio para poder hacer políticas bien potentes. Pensemos, no sé, estuve leyendo la columna de la Andrea Repeto ayer en el Mercurio, creo que salió,
que decía efectivamente hay capacidad, lo que se ha entregado a las familias no son los 10 puntos del PIB de los que habla el gobierno, es el esfuerzo fiscal completo de todo, desde FUGAPE a impuestos diferidos, todo. Pero lo que ha llegado a la familia como transferencia directa apenas un 2%. Y Chile tiene espacio para endeudarse afuera, Chile todavía tiene recursos en los fondos soberanos y nadie está diciendo, oye, seamos irresponsables fiscalmente y gastémonos toda la plata. Es decir, estamos en una emergencia, tiremos toda la gana a la parrilla, salgamos con todo lo que tenemos y evidentemente después tendremos que evaluar cómo compensamos, cómo volvemos a ordenar las finanzas. Pero esto es como cuando en una familia un familiar se enferma de una enfermedad grave, uno no está como escatimando. Es curioso ese concepto. que... Totalmente de acuerdo. Es que este concepto de responsabilidad fiscal lo ocupan de una forma bien mañosa, porque responsabilidad fiscal implica no necesariamente controlar los gastos, también se puede aumentar la recaudación. Entonces un gobierno frente al royalty que dice no reserva de constitucionalidad, frente al impuesto a los super ricos de los grandes patrimonios, no reserva de constitucionalidad. No hay plata porque ellos no quieren sacar la plata de sus amigos de los grandes empresarios de este país. Entonces ellos son los irresponsables fiscalmente, porque no quieren cobrar lo que deben estar cobrando. Ahora, hay otra pregunta, parece de Emay Cepeda. ¿Pueden explicar los dos criterios paralelos para el bono de clase media? Entiendo que aplican criterios de ingreso del 2019 o de la segunda mitad de 2020. Yo cumplo los requisitos de ingreso promedio segundo semestre de 2020, pero no me lo dieron. ¿Sirve apelar? Sí, acá es una confusión que es una reducción de ingresos, claro. ¿cierto? Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que distinguir dos supuestos, porque en la regla general del bono, el ingreso promedio 2019 sirve para decir en qué lugar está la persona, o sea, si está dentro o afuera, y cuál es su nivel de ingreso. Lo sitúa, por ejemplo, esta persona gana 1 millón, por lo tanto, recibe bono potencialmente y está en el rango de los 500.000. Eso es el primer requisito, ¿cierto? Porque ahí hay que estar entre el mínimo y los 2 millones de pesos. Y después se lleva a la ponderación entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2019. Y en ese lapso tiene que experimentar la caída, que es una caída de 20% en 2020 respecto de 2019, considerando las rentas de ese segundo semestre, ¿ya? Entonces, es una mixtura de factores. Primero, el 2019 promedio como para ponerte en la tabla y luego la comparación de los segundos semestres 2020 y 2019 para poder decir efectivamente si es que experimentó la caída. Y otro caso especial es el caso de la gente que está entre el salario mínimo y los 408.000, porque en ese caso se considera el segundo semestre de 2020. Que efectivamente un bono que no responde a caída de ingresos, sino que se da a todas las personas de bajos ingresos, salario mínimo hasta 408.000 pesos. Y a los otros tienen que acreditar esa caída en ingresos de 20%. Efectivamente. Sí, mira, han llegado más preguntas. Bueno, en realidad voy a plantear dos al tiro. Ya vamos 2 y 2. La primera, nos plantean acá, a ver, soy exonerado, con una pensión de 100 lucas aprox, y nunca tienen bono beneficios, nunca nos consideran para nada, nos siguen castigando, plantea ella. Y Rubí Valdivia, que dice acá, no calificamos 6 personas, 3 parejas de adultos mayores en una misma propiedad comunitaria, 2 parejas pensionadas, una de profesores a honorario, con poca hora a la semana y sin recibir pago en julio y en diciembre, desde diciembre a marzo, periodo sin clase. No se califica para el bono, no se califica para el IFE, porque tiene boletas de 300 lucas en algunos meses. Horriblemente injusto, lo plantea Rubí Valdivia. Muchachos, ¿qué se puede decir a estas dos consideraciones? Lía, ¿puedo sobre lo primero? Sí, Por supuesto. por favor, Nico, dale con todo. Por favor. Es que lo que pasa es que la Lía, que yo dije la semana pasada que ella había sacado un doctorado en logística de bonos, que es una cosa que muy poca gente en Chile tiene, entonces comprende mejor que nadie. Pero quiero decir algo sobre lo primero, la primera pregunta, la primera persona que escribió, porque eso es algo bien brutal. La gente que está exonerada, gente que fue vulnerada en sus derechos humanos en un momento oscuro de la historia de este país, no tiene derecho a estos beneficios. La oposición ha peleado esto constantemente y no ha habido caso. Y esto yo creo que escapa a criterio económico. Tiene que ver con una cuestión política. Este gobierno, que ha violado los derechos humanos, no le interesa tampoco extender los beneficios sociales a quienes se le han violado los derechos humanos en el pasado. Y a mí me parece que es una cuestión de una brutalidad, pero tremenda, porque es una discriminación que no se explica por ningún criterio económico. Es simplemente arbitrariedad política de no extenderle un beneficio al adversario, al que está al frente, al que ha sufrido, al que hoy día se le está entregando
desde que este país reconoció que hubo violaciones a los derechos humanos brutales, este país ha reconocido que a esas personas se les tiene que entregar un tipo de beneficio de reparación, y este gobierno lo ha apartado de manera arbitraria, y esa cuestión hay que denunciarla, porque escapa incluso a la lógica hiperfocalizada que ha implementado el gobierno del presidente Piñera. Muy bien. Lía, frente a lo que nos plantea esta gente que vive en una casa comunitaria, 2 familias de pensionados, 2 parejas de pensionados y uno trabajando, ganando 300 lucas de manera esporádica, un mes sí, un mes no calificaron. Es que, claro, esas 300 lucas que ganan, que lo dejan bajo el mínimo, lo dejan fuera del bono. Si es que efectivamente así, me imagino, para sacar el promedio de renta. Como les digo, me pueden escribir en Twitter y podemos verlo con más detalle. Pero me imagino más o menos así. Se quedan afuera del bono porque quedan por debajo de los 3.26 promedio mensual, pero a la vez, si es que, por ejemplo, no están los 6 en el RCH, me imagino que comparten la propiedad, pero no son 3 hogares distintos. Si es un hogar de 2 personas y gana más de 100.000 mensual por cabeza, queda fuera del IFE. Pero tienen bonos de pensionados, que igual conversamos. Eventualmente podrían tener bonos de pensionados, pero por eso hay que ver el detalle, porque me parece que hay un sistema mixto, hay algunos que pueden estar con pensión y emitiendo vueltas de honorarios por otro lado. Claro. Eventualmente sí, podrían acceder al bono de 100.000 pesos, en el caso de que estén hasta el tope de los 408.000, pero para eso, por ejemplo, en el caso de que sean de retiro programado, tienen que estar por sobre la PBS también promedio. Si están por debajo de la PBS, hay que este mensaje maldito de usted gana menos de 258.000, por lo tanto no califica, va a ocurrir eso. Pero me pueden escribir y lo podemos ver, porque hay que, si son muchos componentes de ingresos, habría que ver cuáles son los que se están contabilizando y los que están pesando para efectos de dejarlo. Me imagino quedan como en este intermedio que queda mucha gente. No califico para bono, no califico para IFE. Yo solo quiero decir que yo tengo doctorado en política pública de desarrollo y me duele la cabeza. Que verdad, impresionante. Es que no sacaste en logística de bonos, pues. No, hay que felicitar a la Lía ese esfuerzo. Es un magíster aparte. Sí, uno igual lee preguntas y más o menos sabe la respuesta. Eso es la primera vez que leo la pregunta, es como, no, de verdad. Ese magíster en bono uno lo debe tomar en la Universidad de Chicago, porque evidentemente. No, tremendo. Bueno, recuerden que todos los lunes hacemos este observatorio legislativo del Instituto Igualdad junto con Nicolás Facuse, junto con Lía Arroyo. Hoy día, con esta explosión de consultas, de rabia que la gente manifiesta a partir de las problemáticas de postulación al bono IFE y también, por supuesto, al bono clase media. Muchachos, los quiero comprometer para el próximo lunes. Sabemos de que si hay alguna consulta particular, la pueden hacer a las redes sociales de Lía, y las redes sociales de ustedes también publicítenla, pues, muchachos, y también del Instituto de Igualdad. Sería bueno. ¿Nico? No, dale, Lía. Sí, y dar el Twitter de ella, me están preguntando. Claro. El mío es @Magarmota. La L siempre me molestaba. Magarmota, perfecto. Magarmota, sí. Va a explotar el número de seguidores de la Lía hoy. Claro. Todos enrabiados. Queremos explicación. Muy Oye, bien. Rodrigo, Dígame. si me da 30 segundos. Bueno, el tweet del Instituto de Igualdad es @igualdad y el mío es NFACUSE, pero quería decir algo a propósito de lo que ocurrió esta semana y de lo que ocurrió ayer. Hubo 3 declaraciones de las ramas de la Fuerza Armada a este sketch humorístico que se hizo en el programa de la red. Así es. Un ejercicio coordinado de liberación de las Fuerzas Armadas que está explícitamente prohibido por la Constitución Política de la República en el artículo 101 y siguientes, que regula a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Esa es una vulneración abierta por la Constitución, y quien debe resguardar la Constitución y en particular el actuar de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa y particularmente el Presidente de la República. Y el Ministro de Defensa sale a respaldar esto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el Presidente de la República dice que va a ir al Tribunal Constitucional a impugnar el tercer retiro porque su deber es proteger la Constitución, pero nada dice
cuando las Fuerzas Armadas vulneran la Constitución de manera coordinada, nada dice de esa vulneración a la Constitución y nada hace para proteger la Constitución cuando la están vulnerando las Fuerzas Armadas y no cuando hay un proyecto que lo único que está buscando es que la gente, por ineptitud de este gobierno, tenga un poco de plata para poder salir de la emergencia terrible en la que estamos viviendo. Yo quiero hacer un llamado al gobierno a que sea coherente. Si dice que le preocupa proteger la Constitución, entonces que lo haga siempre. Es verdad, yo valoro y aplaudo tu elocuencia, Nicolás, para ir despidiendo ya este observatorio legislativo del Instituto de Igualdad con el apoyo de FES Chile, que hacemos todos los lunes a las 11 de la mañana. Gracias, muchachos, que estén muy bien. Buena semana para ustedes. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, Nico.